Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 3. Una persona con un gran secreto en el cuerpo de exploración. En eso una soldado diría: no hay ninguna gota de sangre, porque seguramente todas las personas lograron escapar, a lo que después un soldado diría: ¿cómo fue posible que hayan escapado, si los caballos se encuentran en el establo? En eso pensaría: no es momento de pensar en posibilidades, debemos encontrarnos con el otro grupo, así que será mejor que nos pongamos en marcha, a lo que después diría: todos prepárense, partiremos de este pueblo, necesitamos seguir moviéndonos, a lo que después todos dirían: sí señor, a lo que después Connie se atrasaría y después se subiría a su caballo. En eso le escucharía una voz que diría: bienvenido. Ante esto él se impactaría bastante y después miraría con sorpresa al titán, quien le volvería a decir: bienvenido, a lo que después él diría: hablo, ese titán habló, a lo que después Reiner le diría lo de la historia original, mientras tanto con otro grupo de soldados, donde se encontraban Ymir y Krista. Ellos se estarían revisando toda la zona amurallada para encontrar el agujero por donde entraron los titanes, a lo que después un soldado diría: ya estamos cerca de la muralla, pero no creo que haya gente viviendo por esta zona, a lo que después una soldado diría: sí, por lo visto hemos llegado mucho antes de lo que esperábamos, bueno, debemos seguir moviéndonos al sur, a lo que después Ymir diría: ¿para qué iremos hacia ahí? Ustedes mismos acaban de decir que está infestada de titanes. Es muy probable que nosotras terminemos siendo su almuerzo, así que de favor, permita que nos retiremos, a lo que después la soldado diría: denegado, necesitamos que alguna de ustedes sea nuestra mensajera. Mira, comprendo tu inquietud, pero este es nuestro trabajo como soldados, a lo que después Krista diría: Ymir, escucha, a mí no me importa morir, yo quiero dar todo de mí, esa fue la principal razón por la que me uní a la Legión de Exploración, pero sé que esto no lo querías, o dime por qué aquella vez decidiste también enlistarte, a lo que después ella le diría: ¿tú crees que hice esto por ti? A lo que después Krista le diría: si no es así, dime por qué lo hiciste. En aquel entonces no me dejaste de insistir en que me uniera a la policía militar, aun cuando también me ibas a ceder tu puesto. Mira, sé que no soy de los mejores, como lo son Mikasa o Reiner, e incluso Raleigh, pero cualquiera al que le pregunten sobre esto, dirán que son ustedes quienes merecían ese puesto, pero ¿por qué haces todo esto por mí? A lo que después Krista diría: en serio, no sabes cuánto me alegra que estés aquí, Ymir, a lo que después ella la miraría muy impactada. Mientras tanto con un grupo de soldados, uno estaría cabalgando rápidamente, mientras era seguido por un titán, a lo que después un soldado diría: señor, el objetivo está en el rango, preparen los cañones. En eso el comandante diría: esperen, dejen que se acerque, a lo que después el titán estaría muy cerca y en eso el comandante diría: fuego, a lo que después todos dispararían los cañones contra el titán, pero en eso una chica saldría rápidamente y usaría su equipo de maniobras tridimensionales, y le cortaría su cuello al titán, donde después ella iría al tejado de una casa y en eso ella diría: ya está muerto, a lo que después un soldado diría: blanco abatido capitana, si continuamos así, podremos mantener la línea de defensa intacta. En eso ella diría: no, por lo general los titanes vienen en grupo, así que si vienen más de uno no creo que podamos aguantar, pero hay algo que no está bien, que podrá ser, pero justo en ese momento, todos comenzarían a sentir unos ligeros temblores, a lo que después un soldado diría: ¿qué ocurre? A lo que otro diría: no me digan que se aproximan más de uno, pero en eso uno de ellos diría: ¿qué es eso? No puede ser, ya vieron, a lo que después todos mirarían a donde estaba señalando el soldado y se impactarían, pero a la vez se asustarían, a lo que después uno diría: ¿qué es eso? En eso la chica diría: ¿qué rayos es esa cosa? Pero al mirarla más detalladamente, se daría cuenta de algo y después ella diría: no puede ser, ¿acaso es él? Es ese monstruo que se hace llamar Godzilla, a lo que después los demás soldados al oír eso se impactarían, y después uno diría: ¿pero qué está haciendo aquí? No se suponía que él no debería estar aquí. Por lo
que nos dijo el comandante Pixis, a lo que después uno diría, eso no importa, con él podremos derrotar a los titanes, si es que lograron hacer una brecha en la muralla, esta vez, nosotros seremos los que tendremos la ventaja, a lo que después todos los soldados dirían algo parecido, pero en eso uno de ellos gritaría Godzilla, a lo que después Shin estaría caminando, pero al escuchar un ligero ruido, voltearía hacia abajo y miraría a los soldados de la guarnición, a lo que después los soldados dirían con algo de miedo, oigan, ¿no creen que se ve algo diferente a como lo recordamos? A lo que otro diría, sí, hay algo extraño en él, pero en eso la chica diría, algo anda mal, a lo que después Shin comenzaría a caminar y cada vez estaría más cerca, pero los soldados se darían cuenta que él no se detenía, a lo que después la chica diría, todos muévanse, a lo que después todos empezarían a usar sus equipos de maniobras para quitarse del camino de Shin y vería como él destruiría sus cañones, en eso uno diría, oigan pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no nos esquivo? A lo que después otro diría, no lo sé, pero esto no se quedará así, acabemos con él, en eso la chica diría, no, deténganse, pero en eso los soldados comenzarían a subir por la espalda de Shin, quien notaría esto, pero no se inmutaría, a lo que después los soldados comenzarían a hacerle cortes en la espalda de Shin, quien poco a poco se iría molestando, pero en eso uno de los soldados algo tomaría su pierna, a lo que después al ver de qué se trataba, se asustaría mucho y después gritaría, auxilio, ayúdenme, a lo que después todos lo escucharían y tratarían de ir a apoyarlo, pero también estarían atorados y al voltear a ver, se asustarían y dirían que son esas cosas, ya que debajo de ellos, lo que parecían ser unas criaturas humanoides con las placas de Godzilla, sin ojos y con grandes dientes, estarían saliendo de la espalda de Godzilla, a lo que después los soldados tratarían de hacerles frente, pero cada vez saldrían más, en eso comenzarían a ser despedazados, ya que serían tomados de sus extremidades, y las criaturas se las arrancarían, ante esto la chica estaría impactada y después diría, ¿qué está pasando? Porque él está actuando de esta manera, a lo que después ella diría con sorpresa, ¿acaso fue él quien abrió la grieta en las murallas, y por eso los titanes están entrando? A lo que después diría, tengo que avisarle al alto mando de esto, tengo que decirles que Godzilla fue quien destruyó la muralla, a lo que después ella tomaría su caballo y seguiría de ahí, tiempo después con el grupo de Connie, Bertolt, Reiner y los dos soldados, ellos estarían cabalgando con sus caballos en la oscuridad, donde todos estarían muy asustados, ya que no podían observar nada y no podían siquiera ver si algún titán estaría por los alrededores, pero en eso se toparían con el grupo de Krista y de Ymir, lo que después el soldado diría, ustedes también bordearon la muralla, a lo que después una soldado diría, así es, pero no encontramos nada, ustedes encontraron la abertura, a lo que después el soldado diría, que, en eso la chica diría, nosotros no encontramos nada desde el oeste, hasta aquí, todavía no han encontrado nada, esto lo diría, mientras estaba muy nerviosa, a lo que después él le respondería, que no habían encontrado nada, a lo que después otra soldado diría, eso significa que hemos pasado sin verla, a lo que otro soldado diría, eso es imposible, pero debería tener el tamaño de un titán, a lo que después el soldado diría, deberíamos revisarla de nuevo, a lo que después la soldado diría, eso es lo más razonable, pero nosotros ni nuestros caballos, podemos dar un paso más, pero en eso la luz de la luna iluminaría toda la zona y después todos podrían observar a lo lejos como un castillo se encontraba muy cerca de ellos, nota del autor. Aquí el castillo estaría más alejado de las murallas, seguimos, a lo que después el soldado diría que es eso, un castillo en ruinas, a lo que después un soldado diría, no está en buen estado, pero por lo menos podremos refugiarnos, a lo que después la soldado diría, sí, es un buen alivio que la luna haya salido, mientras tanto con Eren y los demás, Levi le hablaría a Angie, pero vería que ella no le respondería, a lo que después él diría, te estoy hablando cuatro ojos, a lo que después él le diría, ¿acaso ese es tu nuevo pasatiempo, coleccionar rocas? A lo que después ella diría sí, mientras sostenía un fragmento de la cristalización de Amie, pero lo que me llama la atención es que no desaparece, a lo que después Armin diría con sorpresa, ni siquiera se ha evaporado, a lo que después ella diría, así es, aunque esté lejos de Amie, que no sabemos dónde se encuentra, este fragmento no desaparece, como es tan inusual lo analice, y encontré que eso
composición es casi similar a la de lo que están hechos los muros, lo que significa que los titanes que se encuentran dentro de las murallas, actúan como pilares, y la base de los muros está hecha del mismo material, a lo que después Mikasa diría, entonces Armin todo este tiempo tuvo razón, a lo que después ella diría, tal vez tengamos problemas para cerrar la muralla Ross, a menos que encontremos una roca o si Eren consigue aprender esta habilidad, podremos cerrarla, aló. Que después Eren diría, quieren que yo cierre la puerta, pero en eso Angie diría, o también existe otra posibilidad de que haya un material más resistente para cerrar las murallas, algo que puede ser incluso más fuerte que la armadura del titán acorazado, ante esto ellos se impactarían y después Armin diría, ¿a qué se refiere mayor Angie? Y en eso ella diría, también encontré esto, a lo que después ella sacaría un pequeño fragmento de color negro rocoso, a lo que después Levi diría, ¿qué es eso? Otra roca, a lo que después ella diría, este pequeño fragmento, es un trozo de las placas de Godzilla. Ante esto todos estarían impactados y en eso Eren le preguntaría, ¿de dónde la saco? A lo que después ella diría, que después de la batalla contra esos monstruos, ella analizó la zona donde fue su batalla y la encontró, en eso ella también diría, y al verlo no pude resistirme a analizarlo, y lo que encontré es más de lo que yo esperaba, no sé cuál es la composición del organismo de Godzilla, o de lo que estén hechas sus placas, pero si estoy segura de algo, sea de lo que estén hechas, son más duras y resistentes que la cristalización de Amie, hasta me atrevería a decir, que la de la armadura del titán acorazado, y solo algo con un poder verdaderamente monstruoso puede romperlas, como lo hizo ese monstruo. Ante esto todos estarían impactados, a lo que después ella también diría, y si seguimos esta lógica, puede que sus placas también puedan ser algo que lo consiga dañar, lo que significa que si descubrimos de qué están formadas, podremos crear incluso algún arma o incluso hojas que puedan penetrar la piel de Godzilla. Ante esto ellos estarían impactados y después Eren diría, pero ¿para qué querríamos eso? Raleigh es nuestro aliado y nuestro amigo, no hay razón para tratar de hacerle daño, a lo que después ella diría, Eren sé con certeza lo que él significa para ustedes, pero esto solo es una precaución, ya que no sabemos si él seguirá en algún momento del futuro siendo nuestro aliado o en dado caso su amigo, y se convierta en una amenaza. Ante esto todos estarían impactados, aquí pasaría todo como la historia original, donde llegarían a donde los civiles estaban siendo evacuados. En eso Angie le diría al pastor si hablaría o no, a lo que después él diría, no puedo decir nada más de lo que les dije hace un rato, los demás creyentes son igual a mí, y eso jamás cambiará, a lo que después ella diría, bueno te lo agradezco, ahora el destino de la humanidad está otra vez en peligro, solo por tus estúpidas creencias te lo agradezco mucho en serio, a lo que después él diría, no puedo decir nada en contra de la voluntad de las murallas, es algo que debes entender, a lo que después ella diría, ¿la voluntad de quién? A lo que después él diría, lo único que les puedo decir, es el nombre de una persona, ¿a quién? Los sagrados nos ordenaron vigilar, a lo que después ella diría, ¿la vigilan? A lo que después él diría, sí sargento, esa persona se unió al cuerpo de exploración este año, en eso él estaría a punto de decir su nombre, pero entraría Sasa y después diría, traigo un mensaje para usted sargento, pero vería que nadie le haría caso, a lo que después el pastor diría, ella es la única que puede entender lo que ni siquiera nosotros podemos conocer, eso es lo único que les puedo compartir, él. Resto se los dejo en sus manos, a lo que después Angie diría, si esa chica está en la tropa 104, debe encontrarse en la línea frontal, a lo que después Eren diría, si es ella, tenemos que apresurarnos deprisa, a lo que después él chocaría con Sasa y en eso él diría, Sasa, a lo que después Mikasa diría, ¿qué estás haciendo aquí? A lo que después ella diría, hace poco di mi informe con los altos mandos, y me encomendaron darle el siguiente mensaje a usted sargento, a lo que después Angie le diría, un mensaje, te lo agradezco, buen trabajo, a lo que después ella le daría una golosina XD, a lo que después Angie les preguntaría a Eren y a los demás sobre la chica de la tropa 104, a lo que después Eren diría, es la más joven de nosotros, a lo que después Armin diría, tiene el cabello largo y rubio, a lo que después Mikasa diría y está en Mir siempre está cerca de ella, mientras tanto en el castillo con el grupo de Konie y Krista, todos estarían descansando, a lo que después
después una soldado llegaría y les diría, todos despierten y suban rápido, a lo que después todos irían rápidamente a la torre y se impactarían y se asustarían, ya que podrían observar cómo habría una gran cantidad de titanes, a lo que después una soldado diría, no pude verlos en la oscuridad, hasta que salió la luna. En eso un soldado diría, pero ¿por qué rayos están aquí? ¿Cómo es que se pueden mover, si ya pasaron varias horas desde que se puso el sol? En eso Connie diría, oigan amigos, miren todos hacia allá, a lo que después todos voltearían y verían a lo lejos a un enorme titán, con pelaje de bestia, a lo que después Connie diría, es enorme esa cosa, ¿verdad? Pero en eso Connie al girarse, vería como Bertolt y Reiner estarían muy impactados, pero a la vez asustados, a lo que después Krista diría, ¿a dónde se dirige? Porque es el único que no viene hacia aquí, a lo que después Connie diría con sorpresa, no puede ser, se dirige hacia la muralla, pero en eso varios titanes empezarían a golpear la torre, al mismo tiempo con el cuerpo de exploración. Andy les estaría explicando el plan, a lo que después Eren diría, bien es hora de irnos, a lo que después Andy le diría, cálmate Eren, en eso él diría, escúchenme bien todos, ahora nos separaremos, dejo el resto en sus manos, ustedes tres son un escuadrón improvisado por Eroin, así que todos dependemos de ustedes, te quedó claro verdad Armin, así que deberás de usar tu inteligencia para ayudar en lo que puedas a Angie, a lo que después él diría, sí señor, a lo que después él miraría a Mikasa y le diría, no entiendo por qué tú le tienes tanto apego a Eren, pero espero que uses tu talento para mantenerlo a salvo, a lo que después Mikasa le diría, sí por supuesto señor, a lo que después él miraría a Eren y le diría, será mejor que te concentres Eren, no podemos permitirnos otro error, a lo que después él diría, sí señor, pero en ese momento el capitán Levi sería interrumpido por alguien que diría, yo quiero ir con ellos, a lo que después él miraría y vería a Petra, a lo que después él diría, ¿qué quieres decir Petra? A lo que después ella diría, debo ir con el grupo de la sargento Angie y con Eren y los demás, a lo que después él le diría, ya te dije que no, tú serás la mensajera y le transmitirás el mensaje a Erwin sobre la situación, a lo que después ella diría, pero, en eso Levi diría, aún no puedes usar del todo tu equipo de maniobras, estás tan inservible como yo en estos momentos, esto puede ser peligroso, no únicamente para ti, sino para los demás, si quitas una roca, todas demás la seguirán y caerán, ¿entiendes eso? Ante esto ella estaría molesta, pero después aceptaría, mientras tanto con los demás en el castillo, un titán estaría tratando de entrar por la puerta, mientras que los demás estarían trepando las torres, a lo que después el soldado diría, oigan, pero qué rayos está pasando, porque quieren entrar aquí, a lo que después él diría, ya no lo soporto, no me dejan tomar un trago, a lo que después él sacaría sus hojas y se lanzaría en contra de los titanes, mientras que los demás soldados harían lo mismo. En eso en la muralla, el titán bestia comenzaría a escalar el muro, a lo que después él se giraría y miraría en la dirección donde los titanes y los soldados empezarían a combatir, pero no los podría observar, pero lo que sí podría observar y lo que haría que pusiera una sonrisa, era que a lo lejos él podría observar cómo Shin se estaría aproximando cada vez más y más, a lo que después él diría, para ser muy grande, eres demasiado lento monstruo, pero bueno supongo que tarde o temprano la espera valdrá la pena, cuando aplaces a estos miserables demonios como simples insectos, mientras tanto todo el cuerpo de exploración se estaría dirigiendo a la muralla, para más específico, al castillo donde se encontraban los demás